Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Trae tu Biblia, por favor, ábrela. Tito, capítulo 3. Hoy iniciamos el último capítulo de esta carta, ya estamos prontos a terminar la carta. Y vamos a continuar, ¿verdad? Estudiando el Nuevo Testamento, pero vamos ahí a Tito, capítulo 3, por favor. Vamos a ver los primeros versículos del capítulo. Voy a leerlos y hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así el verso 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Señor, muchas gracias por permitirnos estar juntos, Señor, en comunión y sobre todo en tu palabra, Señor, contigo. Sabemos que no venimos a un simple libro, venimos a tu presencia, Señor, venimos a adorarte, a escucharte, Señor, y es lo que queremos en ese tiempo, Señor, que tú seas con nosotros, hablándonos. Enséñanos lo que está escrito, Señor. Redarguye nuestros corazones. Si venimos es para que seamos transformados, Señor. Seamos más semejantes a ti, Señor. Enséñanos cómo eres tú, Señor. Y pon en nosotros el deseo y anhelo de ser como tú, Señor. Por favor, Padre, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Esta sección de estos primeros versículos, bueno, más bien, entonces esta sección abarca hasta el versículo, podemos verlo hasta el versículo 7, ¿no? Vamos a ver los primeros versículos porque no nos alcanzaría para ver la segunda parte, pero vamos a dividirlo en esas dos partes. Pero esa sección habla, aunque no se ve claramente, habla de evangelismo, habla de anunciar las buenas nuevas al mundo que nos rodea, ¿no? Después de estar enfocado en cómo nuestras vidas tienen que ser una representación del evangelio, vidas piadosas. Obviamente en la iglesia vimos estos grupos, ¿recuerdas? Ancianos, jóvenes, siervos. Pues ahora va a pasar a hablar de cómo debemos de ser nosotros fuera de la iglesia, ¿no? De esto habla esa sección. Al considerar el llamado que hemos recibido de ser, como vimos en el capítulo 2, ser adornos de la salvación, de la doctrina del Salvador, de ser enseñados por la gracia de Dios. Recuerdan que la gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo de una forma sobria, justa, piadosamente, también lo vimos, y de ser el pueblo de Dios, un pueblo celoso. ¿Recuerdas de qué? De buenas obras, ¿recuerdas? Un pueblo celoso de buenas obras. Pues el resultado esperado es un estilo de vida que refleje un carácter cristiano verdadero. Dentro de la iglesia y como vamos a ver ahorita, fuera de la iglesia, ¿no? Porque es muy fácil ser cristiano aquí, ¿no? Pero fuera de la iglesia, eso es lo que Dios nos llama a hacer. En esos primeros versículos del capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos de comportarnos los cristianos en nuestra sociedad, ¿okay? Algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque fallamos mucho en eso. Y Dios quiere enseñarnos eso. Vamos a ver, verso 1 dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito debía de recordarles a los cristianos cretenses que fueran buenos ciudadanos dentro de sus comunidades. Es lo que les está diciendo. Algo que seguramente era difícil para ellos, ¿no? Porque si tú recuerdas lo que vimos, lo que Pablo citó a algunos profetas diciendo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿recuerdas? Seguramente era muy difícil, ¿no?, que ellos pudieran someterse a sus autoridades. Pero creo que es igual para nosotros, ¿no? Creo que sinceramente para todos es difícil el sometimiento, el sujetarnos a las autoridades, sinceramente, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra naturaleza. Pero vamos a ver eso, o sea, Dios nos ha transformado y es parte de ahora una nueva naturaleza que tenemos. Por eso dice: recuérdales. Y esta instrucción que realmente es un imperativo, es un mandato, ¿no? Es importante, ¿no? Recuérdales esto. El apóstol Pablo le dice a Tito que le recuerde tres cosas. Van a ser tres cosas que nosotros también debemos de recordar y no olvidar, ¿okay? Si realmente queremos ser luz en este mundo.
Recordar esas tres verdades nos ayudarán a hacer luz en las tinieblas donde vivimos. Nos ayudarán a comprender cómo conducirnos apropiadamente en este tiempo como hijos de Dios. Nos va a ayudar a dejar de ser hostiles hacia los incrédulos y dejar a un lado el pensamiento de que los creyentes somos mejores que ellos. ¿Te ha pasado eso? Que a veces nos sentimos mucho mejores porque ya somos justos, ¿no? Yo voy a ir al cielo, tú no, tú vas al infierno, lo que te mereces. O sea, esas actitudes no son cristianas. ¿Me explico? Y esas cosas nos van a ayudar a entender eso. Lo primero que Tito tenía que recordarles es nuestro deber de practicar las buenas obras. Lo que vemos del verso 1 al 2. Después en el verso 3 les debe recordar nuestra condición anterior, cómo éramos, cómo estábamos antes, ¿no? Y lo que vamos a ver la siguiente semana les debe recordar nuestra salvación, precisamente, ¿no? El verso 4 al 7. Vamos a ver las primeras dos partes, ¿no? Lo que él tiene que recordarles. Recuérdales implica esas tres cosas, ¿ok? Entonces lo primero es recuérdales que tienen que practicar buenas obras, ¿no? Y para poder practicar las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros, ¿recuerdas Efesios 2:10? Pablo enlista 7 cualidades que se esperan de un ciudadano cristiano. Recuerda esto, son 7 cosas. Las voy a citar ahorita, pero vamos a ir viendo cada una. Número 1, sujeción. Número 2, obediencia. Número 3, disposición. Número 4, honra. Número 5, paz. Número 6, amabilidad. Y por último, número 7, mansedumbre. ¿Sí? Son 7 cosas que Dios nos pide para poder representarle. ¿Por qué? Porque estas 7 cosas las hemos visto en Él, ¿verdad? Esas 7 cosas están en Jesús. Y Él quiere que seamos como Él delante de este mundo. ¿Okay? Entonces vamos a ver cada una de esas cosas. Esas 7 cualidades se aplican para todos los cristianos, ¿ok? Sí, bueno, para algunos sí, para otros no. Para todos los cristianos y para todos los cristianos de todos los tiempos. Porque bueno, eso era en el tiempo de Pablo, pastor. Ahorita ya las cosas son diferentes. No, esto es para siempre, ¿okay? Y para todos nosotros. Porque estas 7 cualidades deben de caracterizar, como decía, nuestras vidas entre los que no conocen al Señor. ¿Sí? Ahí es donde fallamos, ¿no? Entonces, vamos a verlas. Lo primero que dice es eso, sujeción. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, ¿no? Y nada más leerlo para unos como que les rechinan, ¿no? Las tripas, así como, ay, como que me sujete. ¿Es lo que Dios dice? ¿No? Y la sujeción es una de las mayores virtudes de un cristiano, sinceramente. Como la paciencia, por ejemplo. Es una virtud muy grande que muchos no tenemos. Pero Dios quiere eso, que aprendamos a esto, a sujetarnos. La palabra sujeción, hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? La palabra sujeción, tristemente en el mundo ha tenido una connotación negativa, ¿no? O sea, la sujeción es algo malo, es mala. O sea, no te sujetes, es algo malo la sujeción. Pero no, para Dios es algo muy valioso. El problema es que en el mundo la sujeción se ve de una forma diferente, no como Dios la ve. Pero realmente la palabra sujeción se refiere a la capacidad voluntaria de reconocer las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Es algo voluntario. La capacidad voluntaria de que podemos decir, Dios lo ha puesto en mi vida como una autoridad. No importa cómo ejerza esa autoridad, no importa si sea un incrédulo, no importa si es un opresor, no importa, ¿no? Yo tengo que obedecer, claro, hay una excepción, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero habla de eso voluntariamente. Pablo escribió, o sea, no es el único versículo que habla de esto. No, creo que Dios sabía que íbamos a tener muchos problemas con esto. Y hay por lo menos 3 pasajes claros de esto. Uno de ellos es este que estamos estudiando aquí. Nos sujetemos a las autoridades, a los gobernantes. Otro pasaje es Romanos 13, lo conocemos. Romanos 13, que he escuchado a cristianos dar una interpretación en serio, que digo, ¿de dónde sacas eso? O sea, tratando de darle la vuelta, ¿no? Para no sujetarse. Pero dice esto, déjame leerlo, Romanos 13, versículo 1 al 2. Sométase toda persona. O sea, este es un mandamiento de Dios. Sométase toda persona, y cuánto más nosotros los creyentes. Toda persona a las autoridades superiores. Y para empezar, tenemos que empezar por ahí, reconocer que tenemos autoridades superiores, o sea, que están en un rango superior al nuestro.
Y que la forma en que vamos a poder vivir ordenadamente en la iglesia y en el mundo es sujetándonos. La sujeción es tan importante. El problema del día de hoy de que haya tanta corrupción es por eso, por una falta de sujeción en el corazón del hombre, ¿se dan cuenta? No hay temor de Dios. No respetan las autoridades. Es tan triste eso. El día de hoy a los niños se les enseña hasta eso. Ya no se enseña el respeto por las autoridades. O sea, dentro de 20 años vas a ver cómo va a seguir nuestro mundo. Vas a ver. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y eso es lo que un incrédulo no sabe eso. No lo entiende. Tú y yo sí lo entendemos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Quiere decir que esa autoridad, aunque sea la peor autoridad que tienes, Dios la puso ahí por algo. Por eso dice, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Confiar en eso. Confiar en eso, en todos los ámbitos. Lo vimos en otra enseñanza, ¿no? Empezando por tu hogar. O sea, hay un orden en tu hogar. El esposo, el hombre es la cabeza. La esposa, ¿no?, tiene que respetar la cabeza. Los hijos tienen que honrar a sus padres, respetar a sus padres, sujetarse a ellos. Hay un orden. O sea, el día de hoy está tan revuelto esto que de repente ya los que mandan son los hijos, ¿no? O sea, eso está mal, no es el orden de Dios. En la iglesia, ¿no? O sea, hay autoridades que Dios ha puesto. Y como creyentes tenemos que respetarlas y honrarlas y reconocer esas autoridades que Dios ha puesto. Y lo que habla aquí, en nuestra sociedad, Dios ha puesto autoridades. Que sean malas autoridades, que no tengan la capacidad, según tu criterio, de poder gobernar, etcétera, etcétera. Eso no debe de influir en tu sujeción, ¿me explico? Todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Esta autoridad no es competente, sí, pero solo por el simple hecho de estar en ese lugar, porque Dios lo puso ahí, yo tengo que sujetarme. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que dice, a eso se refiere. De modo que quien se opone a la autoridad, fíjate lo que dice, aquel que está oponiéndose a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Quién está resistiendo a lo que Dios ha establecido? Es decirle a Dios, Señor, te equivocaste, esa persona no puede estar ahí. Mejor me hubieras llamado a mí. ¿Me explico? O sea, es decirle a Dios, o sea, para empezar es eso, tú estás fallando, Señor, ni siquiera te estás dando cuenta cómo es Él. O sea, estás resistiendo a lo que Dios ha establecido. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y aparte dice esto, o sea, y ten cuidado. Porque estás resistiendo a Dios y estás acarreando condenación. O sea, este pasaje ya avanza un poco más, pero no vamos a estudiar ese versículo. Pero apoyando esto claramente lo dice en otro pasaje, ¿no? O sea, cómo Dios quiere que aprendamos sujeción, aún de nuestras autoridades, no importa cómo sean. No importa cómo sean. El mayor beneficio de la sujeción no es para la persona que está en un rango superior, es para aquel que está en el rango inferior. Aprender sujeción, tener un corazón limpio delante de Dios. Un corazón que no esté contradiciendo. ¿Recuerdas lo que vimos? Que no sean respondones, ¿no? Le dijo a los siervos. Un corazón limpio delante de Dios. Cualquiera puede decir, no, si es a Jesús me sujeto. No. Pero al presidente no, a eso no me sujeto. Bueno, aquí lo está diciendo, Dios lo estableció, sujétate a lo que Dios estableció. ¿Se dan cuenta? Velo de esa manera, Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Yo no voté por él, pero Dios lo puso ahí. O sea, vas a ver las cosas de una forma diferente, ¿se dan cuenta? Sin sujeción, una persona sigue siendo rebelde, esa es la realidad. La sujeción muestra que tanto una persona ha comprendido su necesidad de humillarse, dejando a un lado la soberbia y el orgullo. Puede reconocer eso. Cuando un cristiano vive bajo sujeción, muestra que sus prioridades están en orden. Déjame explicarlo. Él sabe que detrás de toda autoridad mundana está el gobierno y la soberanía de Dios. Su mayor preocupación no es quién va a gobernar el próximo sexenio, sino quién va a gobernar su corazón el día de hoy. ¿Sí me explico? Esa tiene que ser nuestra mayor preocupación. O sea, mi corazón está bien con Dios. Sabe que la mayor necesidad del hombre no son mejores instituciones o mejores gobiernos, sino la salvación que es en Cristo Jesús. Entiende eso. No está peleando por cuestiones políticas, ¿no? Sino está realmente predicando el evangelio y sabe que la mayor necesidad aún de esas autoridades es Cristo.
Déjame leer ahora esto en Pedro, el segundo pasaje que habla de esto. Fíjate lo que dice Pedro. Y voy a leer 1 de Pedro 2, verso 9. Voy a leer desde el verso 9. Este pasaje lo leí la semana pasada, pero leí desde el verso 13, donde habla exactamente de esto. Pero quiero que hablemos un poco del contexto, ¿no? del pasaje también de Pedro. Es muy similar a lo que viene hablando Pablo. 1 de Pedro 2, verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. ¿Recuerdan esos versículos? ¿No? O sea, tú y yo somos linaje escogido. ¡Qué increíble! Dios nos eligió, nos escogió. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró. ¿Para qué? Para que andemos criticando a las autoridades y nos sintamos superiores. No, dice, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra tarea. Fuimos llamados para eso, fuimos rescatados con ese propósito. Dios nos ha dejado en este mundo con ese fin: predicar el evangelio, no andar de grilleros. ¿Verdad? Dice el siguiente versículo: ustedes, vosotros que en otro tiempo no eran pueblo. Y eso es lo que Pablo nos va a recordar en los siguientes versículos en Tito. Ustedes, o sea, recuerden quiénes eran. No eran superiores, no eran pueblo, dice Pedro. Pero que ahora sois pueblos de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, tú estás en una posición que te hayas ganado como para criticar a otros. O sea, has recibido gracia y misericordia. Vive de acuerdo a eso. Dice entonces: amados, yo os ruego, verso 11, como extranjeros y peregrinos, dice Pedro, les ruego esto, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Es lo que estamos viendo. ¿Cómo vamos a vivir entre los gentiles? Los que no conocen al Señor, en nuestra sociedad, comunidad. Para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Estamos hablando de eso, ¿no? Recuérdales que sean celosos en buenas obras. Y viene el verso 13. Por causa del Señor. ¿Por qué causa? Por causa del Señor. No por su habilidad de gobernar. No porque están haciendo bien su trabajo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Te das cuenta? La misma idea. Y es para todos nosotros. Dice el verso 15: porque esta es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Quién era el rey en ese momento? El emperador romano, ¿verdad? Nerón. Un hombre que iba a traer, lo vimos en 2 Timoteo, una persecución muy grande contra los cristianos. Y Pablo está escribiendo esto, Pedro escribe esto. Y no solo ellos enseñaron esto, Jesús enseñó acerca de esto. Acompáñenme ahora por favor a Mateo capítulo 22, Mateo 22. Quiero que vayamos ahí, Mateo 22. Conocen seguramente esta historia. Jesús. Voy a leerla desde el verso 15. Dice entonces, Mateo 22, 15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, ¿no? Están buscando eso, acusar a Jesús, sorprenderle, ¿de dónde va a caer? ¿Por dónde podemos agarrarlo? ¿No? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras a la apariencia de los hombres. Pura adulación, ¿verdad? Pero realmente lo que están haciendo es verdad. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Recuerdan eso? ¿Quién era César? Un emperador romano. Un hombre que demandaba alabanza, adoración. Él era el Señor. Él era el Señor. No había otro Señor más que César en su imperio. ¿Se dan cuenta de eso? Y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Quieren acorralarlo, ¿no? O sea, si Jesús decía, es lícito, pues iba a echar encima a todos los judíos, ¿no? Estaban oprimidos en ese gobierno. Si decía no, pues era rebelde contra el imperio, ¿no?
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, verso 18, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mi Señor, ¿verdad? ¿Cómo era? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le prestaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen de inscripción? Fíjate, hay una imagen, hay una inscripción. ¿De quién es? Le dijeron: de César. Y cualquiera puede decir: oh, no, Jesús, o sea, una imagen, eso es idolatría. ¿Sí? Mandó hacer su imagen de las monedas, ¿no? Para que lo adoraran con una inscripción. ¿Qué va a hacer Jesús? No lo den porque eso es idolatría. Es pecado. O sea, no, fíjate lo que dice Jesús. ¿De quién es esta imagen de inscripción? Dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdan? O sea, Jesús está reconociendo que hay autoridades que Dios ha puesto. Reconozcan a Dios. ¿Y qué autoridad es? César. Ellos, o sea, en ese momento en Israel, los judíos, son un pueblo que está viviendo opresión de Roma. Son realmente esclavos en Roma. ¿Se dan cuenta de eso? Están cansados de esa opresión. En cierto punto, hasta aunque existía la Pax Romana, pues eran brutales. La crucifixión mostró eso. Y Jesús dice: sujétense, honren. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que necesitamos hacer. Fíjate lo que dice a continuación, regresando a Tito. Después de que dice eso, ¿no? Sujétense a los gobernantes y autoridades. Dice que obedezcan. Obviamente va junto a la sujeción, la obediencia, ¿no? El sentido es que como creyentes debemos de obedecer a nuestras autoridades y a nuestro gobierno. Esto es parte, como te decía, de nuestra sujeción, obedecerles. Es necesario aclarar que la excepción a la sujeción de la obediencia es cuando alguna orden del gobierno o alguna otra autoridad es contraria a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, eso lo vemos en el libro de los Hechos. Los mismos apóstoles reconocieron esto, ¿no? Es necesario, ¿no?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y está hablando de precisamente las autoridades, porque le estaban mandando algo que estaba en contra de lo que Dios les había dicho que tenían que hacer, predicar el evangelio. Entonces, cuando algo que una autoridad me pida está en contra de mi mayor autoridad, que es Dios, ahí es donde tengo que decir: no me puedo sujetar a esto. No tengo por qué obedecer esto. ¿Sí? Pero una manera en que tú y yo vamos a poder representar a Cristo, vidas piadosas claramente aquí, delante de un mundo como el que vivimos, una sociedad aún corrupta como la que estamos, es esto: sujeción y obediencia, ser obedientes. Pagar tributo, pagar tus impuestos, así de sencillo. ¿Verdad? Cumplir con eso, ser fieles, sabiendo que lo hacemos para Dios, ni siquiera para el hombre. De repente esta actitud de que pues yo pago tu sueldo, ¿no? Yo doy mis impuestos y a un policía, a un autoridad, yo pago tu sueldo. O sea, no lo ves de esa manera. Estás viendo altanero, soberbio, egoísta, ¿verdad? Ve que es Dios, estás honrando a Dios a través de esto. Jesús lo mostró así: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y tan. Después les dice esto, lo tercero, dice que estén dispuestos a toda buena obra. Es eso, disposición. Disposición. La siguiente cualidad es esa, disposición. Y esta palabra también se traduce como preparado en la Biblia. Preparado. Se refiere a estar preparado, estar listo, con disposición voluntaria para ser utilizado. Eso tiene que ver con las buenas obras. En un momento te decía, el problema es que muchas veces ni siquiera estamos viendo eso, que hay buenas obras que Dios ha puesto delante de nosotros. O sea, no estamos listos, preparados, dispuestos para ellas. Y aquí dice que estén dispuestos a toda buena obra. Esta palabra la usa el apóstol Pedro en un pasaje también conocido. Déjame citarlo. 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15, ese versículo que se usa para la apologética, ¿no?, la defensa de la fe. Y dice esto: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, dice, preparados, dispuestos. Es la misma palabra que usa Pablo en Tito. Estar siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo dice? Con mansedumbre y reverencia. No con soberbia. Tú puedes prepararte, capacitarte,
¿no? O sea, si te gusta eso, la apologética, no entender conceptos bíblicos, ¿no? Poder discutir con personas que no creen en Dios, tener la capacidad de hacerlo, pero si no lo haces con una actitud correcta, estás fallando. Aquí lo dice claramente: con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es triste de repente ver a personas que tienen la capacidad, ¿no? de discutir, de dialogar, pero lo que quieren es ganar, simplemente es una discusión, pero no quieren ganar el corazón de esa persona. Y su actitud es grosera, es soberbia, es orgullosa. No es mansa, no es reverente. Esa misma palabra preparada es esta: estar listos. Nuestro corazón tiene que estar listo, dispuesto para ser útil y servir a Dios en cualquier lugar que nos ponga. Y buenas obras no solamente es cruzar a la viejita a la calle, ¿no? Ayudarle a alguien a cargar unas bolsas, no. Buena obra a veces es sujeción, como veíamos, ¿sí? Obedecer. Son buenas obras. Dios quiere esto, que estemos preparados, dispuestos a toda buena obra, listos para ser usados por Él en cualquier situación que nos encontremos. Predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas. Los cristianos también debemos de ser celosos de buenas obras, aún en la sociedad como vemos. No importa cuán hostil pueda ser nuestra comunidad, cuán corrupta pueda ser, aquí vemos un llamado a servirles, a ser útiles para el propósito de Dios en sus vidas. Recuerda eso, es nuestro llamado. Estar dispuestos, ¿ok? Lo siguiente, verso 2, que a nadie difamen. En griego esta palabra es blasfemar. La vimos en el verso 5 del capítulo 2, déjame recordarlo, al final del capítulo 2, el final del verso 5 del capítulo 2 dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es esa misma palabra. Solamente lo que está diciendo es que a nadie difamen, es que no hablen injurias, calumnias. Hablar calumnias significa maldecir a alguien. De ninguna manera se puede injuriar de alguien con un motivo justo o santo. Porque tú puedes decir: no, yo solo estoy viendo lo que se ve. Sabe cómo es el presidente, o sea, yo solo estoy... Pero estás hablando mal. Es lo que se ve, pero tú no conoces su corazón, solo Dios lo conoce. Lo contrario a esto es honrar. Lo contrario a blasfemar es honrar. Por eso te decía, Dios nos pide honrar. Dejar de estar hablando mal. Te ves mal tú hablando mal de las autoridades. No te das cuenta, pero te ves mal, como cristiano te ves mal. Es lamentable eso, que muchos cristianos hablen mal de los políticos, de otros personajes, son personajes públicos, sin darse cuenta que al hacerlo están yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a criticar y a condenar el comportamiento de nuestra sociedad. Dios nos llama a eso. Eso es lo que hacen los religiosos. Aquellos que buscan su propia justicia al criticar la falta de justicia en otros. Eso es un religioso. Quiero verse más justo, entonces veo las fallas de los demás y las exalto. ¿Para qué? Porque yo me vea más justo. Cuidado con eso, ser religioso. Dios no nos ha llamado a eso. Él nos ha llamado a predicar y adornar la doctrina de salvación, ¿recuerdas? Nos ha llamado a eso, porque solo la gracia de Dios, ¿se entiende esto? Solo la gracia de Dios, no tu crítica, no tu coeficiente intelectual, solo la gracia de Dios tiene el poder de salvar y transformar a un pecador. ¿Se dan cuenta? Es lo que la gente necesita. Lo que tenemos que hacer con ellos, en lugar de difamarlos, ya no lo dijo el Señor, es orar. Déjame recordarte esto, 1 Timoteo 2. Vamos a recordar esto, ahí unas hojas atrás en tu Biblia. 1 Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo. O sea, está dando una prioridad, ¿verdad? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por todos los hombres. ¿Quiénes son todos? Pues todos los hombres. ¿Qué incluye eso? Pablo dice, incluye esto por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Autoridades, gobernantes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. ¿Qué Dios? Nuestro Salvador. ¿Quieres adornar la doctrina de nuestro Salvador?
ora por ellos. En otra ocasión me he dicho, o sea, tu crítica hacia el gobierno solamente muestra tu falta de oración por ellos. Cuando tú estás orando por ellos realmente, créemelo, van a bajar tus críticas. Vas a entender su situación y su condición. Lo que va a decir Pablo más adelante, cómo tú estabas en esa misma situación. Tenemos que orar por ellos. Honrarlos. Si te cuesta trabajo, ora. Ora por ellos. Pídele a Dios por ellos. Pide su salvación por ellos. Si están en esa condición, es por eso, no es por otra cosa. Si son corruptos, ladrones, mentirosos, etcétera, etcétera, ¿por qué es? Porque son pecadores, porque no conocen la salvación. Tú y yo estábamos ahí. Y Dios nos rescató por pura gracia y misericordia. Vamos a ver lo siguiente. Que no sean pendencieros. ¿Qué significa esto? Alguien que no anda buscando pleito. Una persona pacífica, habla de eso, que hace la paz. Somos llamados a eso. No estarnos peleando. Es tan triste de repente entrar a las redes sociales y ver un tema así controversial y los cristianos peleándose y queriendo tener la razón. Y dices, no puede ser. O sea, y cuando hay incrédulos, pues peor, porque es el testimonio que estamos dejando. Y que dice que no sean pendencieros. Jesús, si ustedes recuerdan, vimos hace algunos años las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Y veíamos viendo cómo cada una nos llevaba una madurez en el Señor. Y la séptima bienaventuranza es bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, somos llamados a hacer la paz. No hacer la guerra, no estarnos peleando con un mundo corrupto. Jesús no vino a eso y pudo venir a eso, ¿verdad? Vino a salvar. Recuerda, eso es la doctrina del Salvador. Estamos representando un mensaje, salvación, no condenación. Ellos ya están condenados, como tú y yo lo estábamos. Salvación. En una sociedad como la que vivimos es muy fácil, ¿sí?, indignarse, no molestarse con aquellos que gobiernan mal, aquellos que cometen injusticia, pero aún sobre eso Dios nos pide que no seamos pendencieros, ¿okay? Que seamos pacificadores. Romanos 12, versículo 18, déjenme citar este versículo, Romanos 12, 18 nos llama a esto, si es posible, dice, si es posible, o sea, busca lo posible, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Verdad? Somos llamados a eso, a hacer la paz. Recordemos eso. No tenemos el derecho de ser pendencieros cuando un incrédulo se comporta como un incrédulo. ¿Verdad? Es que es un incrédulo. Pues si es un incrédulo, ¿qué quieres que haga? ¿Que sea piadoso? Ni tú puedes serlo. ¿Por qué le exiges una vida que él no puede llevar? En cambio, él sí te puede exigir que seas piadoso, porque es lo que tú estás proclamando y predicando. ¿Verdad? Vamos a ver lo siguiente. Sino amables. Amables. La siguiente cualidad es esa amabilidad. Y la persona que es amable es una persona, realmente lo que está hablando es una persona que es agradable en el trato con los demás. Una persona con la que puedes tratar fácilmente. Que tiene un trato dulce, que no es áspero, que no es grosero, una persona amable. La persona que es esa persona que no vive pensando mal de todos, esa persona que no vive sospechando y guardando rencor, sino que es benigno, que siempre da el beneficio de la duda a esa persona, que es amable. Siempre lo he visto así, una persona amable habla de eso, amor. Es una persona que es fácil amar, ¿no? Es muy amable, o sea, con esa persona puedo llevarme bien. Así deben ser los cristianos, todos los cristianos. Y todo esto apunta nuevamente a lo que hemos estado viendo en esas cartas pastorales, el carácter de la persona, lo que somos delante de Dios, nuestro carácter. Lo siguiente dice esto, lo último dice, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
Mansedumbre. La mansedumbre, recordemos, es ser manso, es poder bajo control. ¿Okay? ¿Recuerdan eso? Lo hemos visto otras veces. O sea, tengo el poder, pero puedo controlarlo. Eso es manso. Y está totalmente relacionado con la humildad. Ser humildes. Jesús nos mostró eso. Jesús nos enseña eso. Cuando es este ya gran llamado a los que están trabajados, cargados, venid a mí, que yo les daré descanso. Recuerdan el 7 versículo, Mateo 11, 29. Dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Y ese es el problema. No queremos llevar el yugo de Jesús en esta sociedad, en este mundo. O sea, de eso está hablando. Lleven mi yugo, pónganse mi yugo. O sea, el yugo era un aparato donde se le ponía a los animales, las bestias que iban arando la tierra, para que fueran caminando iguales, que no hubiera de un lado uno orara más que el otro, ¿no? Y fueran chuecos, o sea, que el peso estuviera distribuido, que caminaran juntos. Y es eso, no queremos poner el yugo de Jesús, caminar como Él caminó en esta tierra. Pero Él dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprended de mí. Tenemos que aprender esto, no es natural en nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? Mansedumbre, manso y humilde de corazón. Y ahí, créemelo, lo que dice Jesús, lo está diciendo Él, ahí vas a encontrar el descanso que tu alma necesita. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces nuestra alma no descansa porque seguimos siendo pendencieros, arrogantes, soberbios, ¿no? Calumniadores, críticos. Te falta esto, mansedumbre. Jesús ha sido manso y humilde para con todos los hombres, ¿no es cierto? Para con todos los hombres, aún para con nosotros. Él siendo Dios, sin pecado, pudo venir a este mundo para traer juicio, ¿verdad? Pudo venir así, trayendo juicio, para juzgar justamente cada alma pecadora, pero no lo hizo así. Él fue manso para con todos los hombres. Si nosotros queremos cumplir con el llamado de Dios, de ser luz, cumplir con la gran comisión que Dios nos ha dado, necesitamos ser mansos y humildes. Una palabra importante aquí, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, es esta palabra todo. Toda mansedumbre. En general, toda la mansedumbre en todo tiempo, cualquier tipo de mansedumbre, poder bajo control, tienes que mostrarlo. ¿Cuándo o para quién? Para todos los hombres. Toda mansedumbre y todos los hombres. Se refiere a todo ser humano sin excepción. Todos los hombres, no solamente con aquellos que, este sí se me sujeta, entonces, este me cae bien. Todos los hombres. En particular, los que aún no conocen al Señor. Verso 3 nos da una razón, lo que hemos ya estado hablando. ¿Por qué? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y esto es lo segundo que Tito debe recordarle a los creyentes ahí en Creta. Nuestra condición anterior antes de conocer al Salvador. ¿Cómo vivíamos? Estamos en los mismos zapatos, estamos igual que ellos. La palabra también ahí, cuando dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, muestra que debemos de considerar a ellos, a los incrédulos. No dice solamente porque nosotros éramos, dice porque también estamos ahí. Debes de considerarlo como tú estabas ahí. Así como los incrédulos son insensatos, rebeldes, esclavos, etcétera, etcétera, lo que dice aquí, así también éramos nosotros antes de conocer al Señor, al gran Salvador que tenemos. Nuestra condición era la misma. Recuerda eso, viajábamos en el mismo barco de la corrupción, ahí andábamos, naufragando en el mar de perversión de este mundo, así vivíamos. Y seguiríamos en esa condición si no fuera por la gracia salvadora del Señor. ¿Verdad? La gracia que ahora tú y yo somos llamados a representar. El recordar que nosotros también nos encontrábamos en esa condición sin esperanza, como dice Efesios, sin un Dios en el mundo, nos debe de volver compasivos, misericordiosos, como veamos.
Me refiero a tener empatía con aquellos que están perdidos, que están cegados por las mentiras de Satanás. Ponernos en sus zapatos. Recordar que un día eran nuestros zapatos. Y para recordarnos esto, ahora Pablo enlista 7 vicios que representan la condición del hombre sin Cristo. Y quiere recordarnos, acuérdate, tú vivías así. El primero es esto, insensatos. Insensatos. La palabra significa sin entendimiento. Una persona que no tiene entendimiento. Se llega a traducir también como necio o ignorante. Se refiere a la persona que no tiene entendimiento, que ignora completamente un asunto, y el asunto es a Dios, precisamente. El Salmo 14, ¿recuerdan el Salmo 14, verso 1? Comienza diciendo esto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es una persona insensata, necia. No tiene conocimiento de Dios. Para él no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ese es el camino de un necio que no conoce a Dios. Así éramos tú y yo, como necios. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Que seguimos viendo así y conociendo a Dios como si no lo conociéramos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 1. Exactamente eso. Ignorancia de Dios. Una persona totalmente ignorante de Dios y de su salvación. Así vivíamos nosotros en nuestro tiempo, sin conocer a Dios. Recuerda eso. Perdidos en nuestra ignorancia. Lo siguiente dice rebeldes. Rebeldes. No debemos olvidar que nosotros también éramos rebeldes. La rebeldía es algo natural en el pecador no redimido. Es algo natural. Y es real. Nuestra naturaleza sin Cristo se caracteriza por esto, por ser rebeldes. Si en un momento nos sujetábamos era porque no tenemos de otra, ¿verdad? Pero realmente en nuestro corazón siempre ha habido rebeldía. No queremos las normas, las reglas. Queremos hacer nuestra propia voluntad, queremos tener el control. De ahí nace la rebeldía. Antes éramos así, espero que ya no. Pero recuerda, o sea, así como los ves, así vivías tú. Lo siguiente dice extraviados. El término griego se refiere a algo que ha sido desviado del camino correcto. Algo que se ha desviado de un camino correcto, de una forma deliberada, se ha ido por otro lado. ¿A qué te recuerda eso? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual jaló por su camino, cada cual se desvió por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es el pecado, extraviados. Así andamos por el mundo, totalmente extraviados, sin rumbo. ¿Recuerdas tu vida antes sin Cristo? Sin propósito. Sin propósito, porque tu propósito era este mundo y en este mundo pasa y sus deseos. Pero en Cristo encuentras un propósito eterno y dices, wow, esto es lo que necesita mi alma. Vivíamos extraviados en ese sentido. 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros, nos recuerda esto, ustedes eran como ovejas descarriadas. Lo mismo, esa misma idea, así vivíamos antes, como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Recuerda eso. Lo siguiente dice esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Esclavitud nos habla ahora de esto. Así vivíamos. La palabra concupiscencia se refiere a deseos pecaminosos y deleites se refiere a satisfacciones pecaminosas. Así vivíamos, como esclavos del pecado. La Biblia declara eso. Antes de conocer la gracia de Dios y la salvación, éramos esclavos del pecado. Antes de que Jesús fuera nuestro Señor, nuestro amo, teníamos otro amo y era el pecado, le servíamos a él. Romanos 6 habla acerca de eso, ¿recuerda? Déjame leer solamente el verso 6 de Romanos 6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, el propósito, el fin, de que no sirvamos más, ¿a quién? Al pecado, a ese amo, que tanto nos sometió. Esclavos. Esas personas que tanto criticas, siguen siendo esclavas del pecado. O sea, no pueden vivir de otra forma. Eso que tanto aborreces es lo que lo tiene esclavo. Entiéndelo, así vivías tú. No le puedes pedir que cambie.
necesita la salvación, necesita a Cristo. Y tú estás estorbando con esa actitud. Lo siguiente dice, viviendo en malicia. Viviendo en malicia. La palabra viviendo significa pasar el tiempo o la vida. Eso significa la palabra viviendo en el griego. Pasar el tiempo. Se refiere a la forma habitual y ordinaria de pasar tiempo en esta vida. Y así nos la pasábamos en la malicia, en la maldad. Es la realidad. ¿Por qué? Porque, y digo, si has creído en Jesús, lo entiendes. Si te sigues pensando diciendo, bueno, yo no era tan malo, híjole, creo que tienes que nuevamente cuestionar si has creído realmente en Jesús. Porque cuando ves la gracia de Dios, su salvación, la justicia, la santidad de Dios en Cristo Jesús, créemelo, vas a ver que cualquier pecado, por muy pequeño que sea, va a ser muy grande. Y te vas a dar cuenta que sí, había mucha maldad en mi corazón. Y aún sigue habiendo maldad en mi corazón que Dios está limpiando. ¿Verdad? Vivíamos en la malicia, en la maldad. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad de hacer el bien. Si en algún momento llegamos a hacer algo bueno, casi siempre era por equivocación. ¿Verdad? Entonces dice así, viviendo en la malicia, y dice también en la envidia. Lo siguiente dice en la envidia. Y también nos la pasábamos en la envidia. Algo que caracteriza a un envidioso es que es una persona que no está satisfecha con lo que tiene. Quiere lo que otra persona tiene que él no tiene. Eso es envidia. Y así vivíamos. Insatisfechos con la vida. Por último dice esto. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Recuerdas eso? Tan triste era nuestra condición que no podíamos ser agradables. Sin Cristo somos personas odiosas, es lo que está diciendo. Y llegamos al tal grado de aborrecimiento y odio que terminábamos odiando a todo mundo, aún a los que se parecen a nosotros, aborreciendo todo, siendo aborrecibles, no puedes agradar a Dios. Así vivíamos. Si eres honesto, puedes darte cuenta y decir, sí, Señor, de ahí me sacaste. Quizás algunas cosas más que otras, pero de ahí nos sacó el Señor. Y eso tiene que llevarnos, ese también, ¿recuerdas? A ser compasivos, misericordiosos con aquellos que aún pueden estar pecando en contra de nosotros. Una sociedad corrupta es la que vivimos. ¿Y sabes por qué está así? Porque hemos fallado en representar a Cristo en este mundo. Cada vez que nos quejamos más de las tinieblas, realmente nos damos cuenta, pero es nuestra culpa. Sabemos que no va a terminar eso, pero realmente no debemos de estar deteniendo eso. ¿Cómo? Mostrando la salvación, mostrando a Cristo. Si nosotros como hombres y mujeres receptores de la gracia de Dios no entendemos lo que esos primeros versículos nos quieren enseñar, los siguientes versículos no van a tener sentido. Lo que vamos a hacer la siguiente semana es el mensaje de salvación, pero no vamos a entender el contexto de qué está hablando. Necesitamos entender esto. Dios quiere que seamos buenos ciudadanos del cielo aquí en esta tierra. Sí es cierto, nuestra ciudadanía no está en los cielos, está en los cielos, no en la tierra. Pero ¿por qué entonces nos peleamos tanto por las cosas de la tierra? ¿No? Dios quiere que cumplamos con esto, con la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, siendo, como vimos en el capítulo 2, siendo adornos de esa doctrina de salvación, mostrando que la gracia de Dios tiene el poder de salvar y transformar a la persona más corrupta y malvada que haya existido. Dios puede hacer eso. Eso es lo que Dios quiere. A un incrédulo no puedes tú exigirle que deje de ser insensato. A un incrédulo no puedes exigirle que deje de ser rebelde, que deje de guiarse por sus concupiscencias, que deje a un lado la malicia y la envidia. ¿Por qué? Porque no ha conocido la gracia de Dios. Sin embargo, ellos sí pueden exigirnos todas estas cosas, porque nosotros predicamos la gracia de Dios. Gracia que nos ha salvado de todas estas cosas. La gracia que, como hemos visto, nos enseña a vivir en ese siglo sobria, justa y piadosamente.
Quisiera citar aquí a este pastor John MacArthur. En su comentario acerca de esta sección dice algo una oración muy interesante. Déjenme leerlo. Dice así él: cambiar de verdad una sociedad empieza cuando el interés moral y espiritual de un cristiano se mantiene enfocado en su propia virtud y vida piadosa. Es nuestra actitud y conducta justa lo que no solo nos hace más agradables para el Señor, sino también más agradables para los no salvos. Es la vida justa e íntegra lo que hace que el mensaje del Evangelio sea creíble para los perdidos. Jesús lo dijo de esta manera. Lo dije la semana pasada y lo dije en otra ocasión también. Mateo 5:16. Jesús lo dijo así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Después de decir, ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? No olvides quién eres. No olvides el llamado que ahora tienes de representar este mensaje de salvación. No olvides de dónde te sacó que tú estabas en ese lugar. Antes de empezar a criticar, no olvides esto. Eres llamado a representar algo muy importante, el mensaje más grande, las buenas noticias de salvación de Dios para el hombre. Si decimos que somos salvos del pecado, pero continuamos viviendo vidas pecaminosas, lo que estamos mostrando y predicando al mundo perdido es una mentira, así de sencillo. Y así lo hemos hecho. La manera en que vamos a manifestar el poder y la gracia de nuestro Salvador es viviendo en este mundo de tinieblas, en sujeción, en obediencia a las autoridades, dispuestos a ser utilizados por Dios en cualquier situación, sin difamar ni pelear, sino siendo amables y mostrando con todos los hombres misericordia, siendo mansos con todos los hombres. Así es como le mostraremos a los pecadores el camino de salvación. Así es como ellos realmente van a poder conocer al Salvador, a Jesús. ¿Cuántos de ellos de repente pensamos en eso? Nuestros gobernadores decir, no, pues ellos nunca los va a alcanzar la gracia de Dios. O sea, estás dudando del poder de Dios. Y creo que es mucho porque no estás entendiendo el llamado que Dios te ha dado de ser luz. Ora por ellos. Vivimos en una sociedad, sí, cada día está más terrible. Pero ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros como luz en este mundo? Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu mensaje, Señor. Es tan claro. Realmente no podemos y no debemos desviarnos de él, Señor. Gracias por el entendimiento, Señor, que nos das. Ayúdanos a vivir estas vidas piadosas, Señor, que te representen en todo momento, en toda ocasión, en todo lugar. Como veíamos, Señor, mostrando sujeción, mostrando obediencia, estando preparados, dispuestos para toda buena obra, Señor. Dejando a un lado, Señor, la difamación, la contienda, las peleas, siendo amables, mostrando mansedumbre como tú lo fuiste, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti, a hacer eso, mansos y humildes de corazón. Este mundo está harto de ver un cristianismo que solamente está condenando y juzgando. Este mundo necesita ver lo que nosotros vimos un día, la gracia, tu gracia, Señor, salvadora. Ayúdanos a ser representantes de esa gracia en este mundo de tinieblas, Señor. Que nuestras vidas te glorifiquen, Señor. Y aún que lleven a otros a glorificarte, Señor. Por favor, Señor, pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Llévanos a vivir de esta manera, lo que tengamos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón, como tú lo fuiste estando en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, llénanos de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, de eso, tu Espíritu Santo, para vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, Señor.
Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu verdad. Ayúdanos a poder salir de aquí, Señor, con este mensaje en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, en nuestro corazón, dispuestos, Señor, Señor, a esas buenas obras que tú has preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.